El Dios de la multiplicación. Amén. Y quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 1. Pero vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos dirija en esta mañana. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos las gracias y estamos rogando que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que podamos entender la palabra tuya. Que esta palabra sea una palabra revelada, una palabra rema, una palabra eficaz y poderosa, una palabra que abre nuestro entendimiento. Amado Espíritu Santo, empodéranos por tu palabra, danos este entendimiento por tu palabra y que podamos ver el crecimiento y la multiplicación sobrenatural en el nombre del Señor Jesús. Amén. Génesis 1:22 nos dice la palabra: y dijo y los bendijo, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Nosotros observamos, según este pasaje de la palabra de Dios, que Dios es un Dios de multiplicación. Bueno, ¿cómo usted conoce a Dios? Hay personas que se imaginan a Dios por lo que su mente les dice, porque escuchan lo que otros dicen, pero usted sabe que a Dios se conoce por lo que Él ha revelado en su palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted conoce la mente de Dios, discierne cómo es Dios, lo conoce. Según este pasaje podemos ver entonces que Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios de abundancia, es un Dios que tiende a la multiplicación. Dios no es un Dios escaso ni tacaño, porque aquí le dice la palabra de Dios que Dios dijo a los peces y a las aves, les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Usted sabía que Dios es exagerado en lo que hace? Bueno, no dicen amén, pero les voy a decir por qué es exagerado. ¿Por qué Dios quiso que un bacalao hembra en una sola postura coloque 30,000 huevos? ¿Le parece exagerado o no le parece exagerado? Exageradísimo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No le parece un Dios exagerado que hizo tantas estrellas, tantas galaxias, tantos planetas que son incontables? ¿Exagerado? Exagerado. O sea que Dios es un Dios exuberante, un Dios que tiende a la abundancia, el Dios de la multiplicación. Por eso nuestra mente tiene que cambiar, porque para muchos su Dios es un Dios muy estrecho, como el que tiene la estampita de San Judas Tadeo aquí en la billetera, ¿cierto? Y le dice: San Judas, te quedas quieto allí y no te puedes mover, ahí te tengo comprimido y además te tengo aquí encarcelado. La Biblia dice que Dios creó todo lo que hay, los cielos y la tierra, los planetas, las cosas macro, pero las cosas micro. Nuestro Dios es un Dios realmente maravilloso. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero con ánimo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero con ánimo. ¿Cierto que sí? Porque ese es un Dios tremendamente maravilloso. Entonces Dios es un Dios no solo que es un Dios exuberante, sino que nos ordena también a que nosotros entremos en esa dimensión de la multiplicación. Y entonces le dice a la naturaleza: multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense, porque Dios es el Dios de la multiplicación. Yo quiero animarle a usted que piense en Dios como un Dios escaso. Cierto que sí, que necesita un poquito de dinero para hacer algo y usted piensa que Dios no puede, ¿cierto? Y usted dice: no, eso es muy difícil. Y usted piensa que Dios no puede hacer eso. Hermanos, la Biblia dice que Dios hace mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Mucho más sobreabundantemente de lo que podamos pedir y mucho más sobreabundantemente de lo que podamos entender. Entonces instálese bien su cinturón, como cuando vamos a hacer un vuelo en un avión, le dice: abróchense sus cinturones, porque tenemos que entrar en un vuelo sobrenatural donde vamos a ver la multiplicación
generación de muchos discípulos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces prepárese para ver lo que nunca había visto. Prepárese para ver cosas que no había visto ni oído. Miremos ahora entonces en Génesis capítulo 1, verso 21. Por favor, vamos allí a la palabra de Dios. Dice el versículo 21: creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. ¿Que las aguas qué? Dígalo con ánimo. ¿Que las aguas qué? Dios es un Dios de productividad. Diga conmigo, productividad. Dios es un Dios de productividad. Todo lo que tiene que ver con Dios produce. Y esto es importante entender, que desde el Antiguo Testamento la esterilidad es una maldición, porque Dios quiere que todo lo que tiene que ver con Él produzca. Que donde usted coloque su mano sea algo productivo, porque usted está con Dios y porque Dios está con Él, con usted. Dios es un Dios de productividad. Porque dice la palabra en el versículo 21, literalmente dice la palabra de Dios: las aguas produjeron. Dice que hubo seres allí en las aguas que se produjeron según su género. Entonces recuerde esto: Dios es un Dios de productividad. El cristiano no puede estar escaso y limitado en ningún sentido de la vida, porque estaría negando a ese Dios de la productividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Mateo capítulo 25? ¿De qué habla ese pasaje? Habla de las parábolas de los talentos. ¿Se acuerda que el Señor le dio a un hombre 5 talentos y él produjo otros 5 y le dio cuentas al Señor de 10 talentos? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Otro le dio 2 talentos y él produjo 4. Porque a Dios le gusta que lo que llega a nuestras manos no lo acabemos, sino que lo reproduzcamos. Yo quiero animar a aquellas personas que les llega dinero y lo acaban en 2 meses, en 6 meses, parecen que tuvieran manos de fuego. Debe decirle al Señor: libérame, Señor, por ser una persona que destruye, que acaba lo que le llega a sus manos. Todo lo que llega a sus manos tiene que prosperar. ¿Lo acepta o no lo acepta? Pero hermano, póngale ánimo. Todo lo que llegue a sus manos, una empresa, quizás recibe una empresa deteriorada, recibe un taller muy acabado, recibe una fábrica deteriorada, pero la Biblia dice que Dios lo ha hecho a usted reedificador de ruinas antiguas. Todo lo que llegue a sus manos, así esté deteriorado, en sus manos se prosperará, en sus manos producirá, en sus manos será bendecido, porque en usted está la bendición de Dios. ¿Lo acepta o no lo acepta? Ya no más a recibir cosas y destruirlas. Hay personas que reciben herencias de sus papás y a los pocos meses se las han esfumado, las han acabado. Hay gente que recibe trabajos y los acaban, contratos y los acaban. Si ese es usted, debe venir a Dios y decirle: Señor, hazme una persona productiva, porque Dios es un Dios que nos enseña a ser productivos. Bueno, damos gracias a Dios por esto. Entonces el versículo nos habla de la producción. Pero también en estos versículos observamos una palabra muy clave, ¿cierto que sí? En el versículo 22 dice: los bendijo Dios, ¿cierto? Y ahí es donde viene la multiplicación. Nosotros estamos creyendo que a fin de año vamos a duplicar nuestras casas de paz. ¿Lo creen o no lo creen? Acercándonos a casi un crecimiento porcentual de casi el 1000%, de 38 casas a 300 casas. ¿Es algo especial o no es especial? Y usted tiene que meterse en ese río de lo que Dios está haciendo, porque tenemos la bendición de Dios. Diga: yo tengo la bendición de Dios. Una de las cosas que usted tiene que anhelar y en las cuales debe vivir es anhelar y vivir en la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, la vida es diferente. No hay escasez, no hay miseria, no hay ruina, no hay aflicción, sino que los cielos están abiertos y vivimos bajo la gloria de Dios. Que usted sea como ese hombre que se llamó Jabes, que le dijo a Dios: Dios, bendíceme. Que usted anhele la bendición de Dios. Usted no puede vivir sin la bendición de Dios. Por donde quiera que usted vaya, lo que quiera que usted hace para prosperar, sea bendecido, porque la bendición de Dios está sobre usted. Y eso es lo que usted debe buscar, la bendición de Dios. Porque cuando la bendición de Dios está, todo produce, se multiplica, hay abundancia, hay bendición y le damos la gloria a Dios.
Jabes le dijo a Dios: Señor, bendíceme, ensancha mi territorio. Pero no solo Jabes, recuerda que también Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Cuántos están aquí? Y Jacob dijo, el ángel le decía: suélteme, suélteme. Y él le decía: no lo suelto hasta que me bendiga. Que me suelte. Y él decía: yo no lo suelto hasta que me bendiga. Y el ángel tuvo que bendecirlo. Y ese ángel es una teofanía, es Dios mismo manifestado en forma de ángel. Hermano, que usted le diga a Dios: no te soltaré hasta que tú envíes una bendición grande, permanente, abundante, porque tú eres un Dios que bendices. ¿Cuántos creen que Él es un Dios que bendice? Yo de usted estaría alegre, saltando de gozo, porque tenemos a un Dios poderoso que bendice. ¿Cuántos creen que ese Dios bendice? Gloria sea a Dios. Entonces tenemos que entrar en esa dimensión de la bendición. Y entonces bendice Dios y habla de multiplicar. Vamos a ir a Génesis 1, por favor, versículos 27 y 28. Vamos a mirar la palabra de Dios. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue el plan original de Dios con el ser humano? Llenar la tierra de personas conforme a la imagen y semejanza de Dios. Usted recuerda, el versículo lo dice, ¿cierto? El versículo 27. ¿Creó Dios a qué? ¿Al hombre a qué? A la imagen de Dios, varón y hembra. O sea que aquí hay mucho contenido. O sea que el hombre y la mujer son iguales ante Dios, que el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Ese no es el tema, pero es parte del tema. Y que Dios les dijo que se multiplicaran. Es decir, ellos debían tener hijos e hijos e hijos e hijos, hasta llenar todo el planeta de gente. ¿Pero de qué tipo de gente? A ver, esto muy bien, la hermana lo captó. Gente a la imagen y semejanza de Dios. O sea, gente santa, gente con pensamientos limpios, gente con una conciencia transparente, gente que no odiaba, ni mataba, ni robaba. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó? En el capítulo 3 de Génesis entró la tragedia a la raza humana. ¿Cuál es ahí? ¿Qué pasó? El hombre cayó en pecado. Y desde ese momento, sí, Adán y Eva llenaron la tierra, sí la llenaron, pero la llenaron de asesinos, porque uno de sus hijos fue un asesino, mató a su propio hermano. Tremendo. Y después empezó a haber maldad y maldad y maldad. Después Dios tuvo que enviar un diluvio, porque ahí la maldad era terrible. También tuvo que destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque la maldad era tremenda. Y la maldad ha seguido. O sea, Adán y Eva sí cumplieron el cometido. Llenaron la tierra, pero de gente en contra de Dios. No sé si me hago entender. Pero Dios quería que llenaran la tierra de gente conforme a la imagen de Dios, es decir, conforme el carácter del Señor Jesucristo. Gente que ama a Dios, gente que sirve a Dios, gente transparente, gente santa. Pero se llenó la tierra de gente maligna, de gente pecadora. Pero le tengo buenas noticias. Ese mismo mandato que Dios le dio a Adán y Eva nos lo ha dado a nosotros. Pero ahora no es a través de la procreación física, sino ahora es a través de la predicación de la palabra de Dios. Dios quiere que llenemos a Colombia de gente que es hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios quiere que llenemos a Bogotá de gente que es hecha a la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que llenemos las naciones de gente que es hecha a la imagen y semejanza de Dios. O sea que ahora el balón está en sus pies. Ahora el balón está en su cancha. Ahora nos corresponde es a nosotros de llenar la tierra de gente que ha nacido de nuevo, de discípulos del Señor Jesucristo, de familias que aman a Dios, de hombres consagrados a Dios, de niños que sirven a Dios. Ahora nos corresponde a nosotros. ¿Lo captamos o no lo captamos? Entonces esta promesa es para nosotros. Pero aquí está la promesa de multiplicación. No solo la promesa, sino el mandato. El Señor hoy, por esta palabra de Génesis 1:28, nos manda, nos da una orden y nos dice: no se queden ustedes 3 o 4,
multiplíquense y llenen la tierra. ¿Habrá alguien que tomará este reto? ¿Habrá alguien que dirá, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Habrá alguien que dice: Señor, yo haré esa labor, yo seré ese hombre, esa mujer que llevará tu palabra por todos los lugares hasta que se llene la tierra con gente que te ama y te alaba? ¿Habrá alguien que dirá: yo soy esa persona? La iglesia cristiana es diferente a la iglesia tradicional. La reforma protestante, de la cual se ha hablado mucho en estos días, tenía una doctrina que es netamente bíblica. Se llama el sacerdocio universal de los creyentes. El apóstol Pedro dijo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 y 2:8 en adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que todos nosotros somos sacerdotes y somos reyes de Dios. Es decir, que todos somos ministros de Dios. Diga: yo soy un ministro de Dios. Pero con ánimo, yo soy un ministro de Dios. La palabra de Dios dice que todos nosotros somos sacerdotes, ministros de Dios, todos. En la iglesia tradicional solo hay un ministro, que es el que está ahí en el altar, allá arriba, ¿cierto? Y los demás sencillamente lo escuchan. Pero aquí no es así. Aquí todos somos ministros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay cientos de ministros de Dios. Somos ministros y usted tiene que empoderarse de eso, ¿cierto? Porque dice: ay, yo pensé que solo el pastor podía predicar, yo pensé que solo el pastor podía evangelizar, yo pensé que solo la pastora Marta, la hermana Milady, la hermana Luz Marina eran las que podían evangelizar. Pues le tengo buenas noticias: todos somos evangelistas. Ahora el evangelista es usted. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el evangelista es usted. Y usted dirá: yo, sí, usted. Dígale que está a su lado: el evangelista ahora es usted. ¿Cierto que sí? Gracias a Dios. Y entonces nosotros tenemos que empoderarnos de esta palabra y empezar a tomar la responsabilidad, porque algunos son agentes secretos de Jesucristo. Nadie sabe que son cristianos, son súper escondidos y no se han ganado ni media alma para el Señor. Y quizá dirá: ay, me está atacando. Yo no estoy atacando, pero lo que le quiero decir es que ahora tenemos que reactivarnos en ser evangelistas fructíferos, en ser gente ganadora de almas, en que la gente diga: gracias a Dios por esta hermana, por este hermano, porque iba en el Transmilenio y me predicó la palabra y ahora sigo a Cristo. Como la niña de la semana pasada. La semana pasada le tengo buenas noticias: llegaron 140 nuevos a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Pero en medio de esos testimonios está el testimonio de una niña pequeña. Y estaba ya buscando a mi esposa, a mi amada esposa, como nos enseñaron, ¿cierto? Y le dice: pastora, quiero presentarle a mi amigo, quiero presentarle a mi amigo, ¿cierto? Y entonces mi esposa estaba muy ocupada. Bueno, al fin le escuchó: ¿cuál es tu amigo? Mira, este es mi amigo. Ella trajo al papá, le insistió, ¿cómo? A la fiesta del amigo, o sea, para la invitación de la fiesta del amigo. Insistió al papá, el papá no podía y no quería, pero Dios obró y escuchó la oración de esa niña y dijo: aquí traje a mi amigo, es mi papá, y hoy recibió al Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto? Entonces, qué importante es esto. Ahora Dios puede usar a esa niña pequeña, pero Dios también le usa a usted. Es tiempo que hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos, aunque aquí no hay ancianos, ¿cierto? Pero todos somos jóvenes, que todos prediquemos la palabra de Dios. Ahora el evangelista es usted. ¿Cuántos tomamos esa palabra? ¿Y cuántos vamos a salir en esta mañana diciendo: diablo, yo no respondo, ¿cierto? Porque voy a ganar muchas vidas para Cristo. ¿Cierto que sí? Y usted va a salir empoderado y va a empezar a ganar gente para Dios. Y usted va a empezar a llegar aquí con más personas, con más niños, hombres, mujeres, hogares, ancianos. Y usted va a decir: gloria a Dios, porque la unción de la multiplicación en el evangelismo está en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo del evangelismo, sino también del discipulado. Entonces vamos a continuar. Entonces en este texto vemos que dice la palabra: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Tenemos que llenar a Colombia de discípulos del Señor Jesús. Que usted tome esa palabra, que usted tome eso que Dios
nos da. Bendito Dios. Génesis 22. Vamos al libro del Génesis, capítulo 22, por favor. Y dice la palabra en los versículos 16 y 17. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Mire los dos elementos, la bendición y la multiplicación. Le dice el Señor a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Diga usted: esto es para mí. Esto es para mí. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar, como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Como las estrellas de los cielos y la arena del mar. ¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? Son incontables, esa es la palabra, incontables. No se ha podido llegar a saber cuántas son. Y se ha llegado a decir que son infinitas, son incontables. Son muchas. ¿Cuántos granitos de arena hay en todas las playas y en todas las orillas del mar en todo el mundo? Son incontables. Usted tiene que creer que hoy Dios lo va a ungir, lo va a empoderar para que usted tenga incontable cantidad de hijos espirituales. ¿Cuántos lo toman en el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo reciben ahora? Y usted tiene que decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser una persona estéril. Recuerde que en el Antiguo Testamento la esterilidad era una maldición. Cuando una mujer no podía tener un hijo, cuando la tierra no producía, cuando los animales no podían producir, era signo de maldición. Cuando hay esterilidad, quiere decir que hay maldición. Por eso nosotros tenemos que quitarnos la maldición, como quien se quita una ropa sucia y vieja y la tira y dice: no más maldición, yo quiero la bendición de Dios. Cierto que sí. Y que nosotros le digamos al Señor que la bendición esté. ¿Y sabe cómo se manifiesta la bendición ministerialmente? Ganando mucha gente para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos decirle a Dios: hazme un evangelista. El evangelista no tiene que estar solo en un púlpito. Puede ganar gente en su empresa, puede ganar gente en su barrio, puede ganar gente de su gremio, colegas, cierto que sí. Puede ganar donde vaya en el Transmilenio o donde esté, ganar mucha gente para Dios. ¿Por qué? Porque es una persona fructífera, porque es una persona productiva, porque es una persona multiplicadora. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Y eso tiene que usted anhelarlo, cierto que sí. Porque hay personas que nunca ganan a nadie, llevan 10, 15, 20 años y no ganan a nadie. Quiere decir que eres estéril. Pero no vengo aquí a condenarte ni a juzgarte. Vengo a decirte que si tú buscas a Dios, vas a dejar la esterilidad y vas a ser muy productivo y te vas a multiplicar y vas a quedar asombrado por el respaldo de Dios sobre tu vida. Pero ¿cuántos quieren eso en sus vidas? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo desean? Esto es muy importante. Las cosas hay que anhelarlas. Que nosotros podamos decir: yo quiero eso que Dios tiene para nosotros. Por eso estamos proponiendo algo. Una de las formas más especiales y que Dios nos ha dado a esta iglesia para ganar vidas para Dios, para multiplicarnos, para extendernos en el evangelismo y el discipulado, es lo que se ha llamado las casas de paz. Las casas de paz son lugares donde en una casa se comparte la palabra de Dios. Hay salvación, hay liberación, hay el mover sobrenatural de Dios, hay restauración, hay cosas sobrenaturales de Dios. Entonces les quiero proponer lo siguiente. Hay un stand que han establecido. Antes de salir, usted no salga de esta casa sin inscribirse de esta iglesia, este templo, sin inscribirse para que en su casa hagan una casa de paz. Digan algo, ¿cierto? Ahora, de pronto dicen: no, ya hay casa de paz allí. Pero resulta que usted tiene un primo, un vecino, un amigo, que usted dice: ahí le cae muy bien una casa de paz. Porque están en muchos conflictos, están en muchas crisis, están en muchas dificultades. ¿Sabe una cosa? En un hogar inconverso puede haber una casa de paz. Porque para eso es el evangelio, no para ir donde los más santos, sino para ir donde los pecadores. ¿Sabe que hay iglesias que han surgido en lugares donde eran un bar y prostíbulos?
Me han escuchado, me han dicho testimonio. Aquí en Engativá hubo una vez una evangelización y llegaron a un bar. No sé si se acuerdan, hace como 2 años. Llegaron a un bar y la pastora proclamó: Señor, que en este lugar haya una casa para la gloria de tu nombre. Cuando al otro año volvieron a evangelizar, ya no era un bar, era una iglesia. Dele gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y yo he escuchado muchos testimonios de lugares que eran lugares de prostitución. Me contaba un pastor que no había dónde hacer el culto, y entonces la mujer que dirigía el establecimiento de prostitución, pues si quiere hágalo ahí, pues ahí podría en un rinconcito hacer la actividad cristiana y predicar. Y al fin y al cabo se fueron todas las mujeres y se estableció una iglesia en el prostíbulo. Digan algo. Alguien dirá: uy, no, eso es muy pecaminoso, eso no. Hermanos, pero es que la luz es para donde están las tinieblas, y la sanidad es para los enfermos. Quizá hay un hogar que parece un infierno. En ese infiernito se necesita una casa de paz. ¿Por qué? Porque el evangelio es para los enfermos, los perdidos, no para los salvos, no para los muy santos, sino para los que necesitan la salvación. ¿Lo entendemos? Entonces alguien le dice: no, allá no vaya a ir. No, hay que ir donde están los que están bien mal. Porque ¿qué pasa? Cuando llegue la palabra y ellos quieren que les llegue la palabra, no van a volver a ser los mismos. Entonces por eso le animo que usted abra esa casa para que sea una casa de paz, donde un hijo, de un primo, un familiar, un vecino, un amigo, y hasta donde un enemigo también. Y que se abra la casa de paz. Bueno, y en segundo lugar, estamos insistiendo que usted, que quiere que la palabra de Dios corra y sea Dios bendiciendo a Colombia, usted se disponga también para ser un mentor de casa de paz. Entonces, si usted quiere establecer su casa, entonces habla con la pastora Lady. Hay un stand aquí a la salida, o quizá ella va a delegar a alguien. Pero si usted quiere hacer el curso para mentor de casas de paz, habla con la hermana Milady, que está aquí. Ella le va a preparar en cómo ser un mentor de casas de paz, y Dios le va a bendecir. Pero vamos a ver la bendición de Dios. Quiero invitarles para que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, por favor. Vamos a mirar allí, Hechos 6, 7. Y dice la palabra de Dios, amén. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Hechos 6, 7. Dice la palabra: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que nos dice la palabra misma? Que la palabra del Señor, la palabra de Dios crecía abundantemente. La palabra de Dios crecía. ¿Sabe qué es? ¿Qué significa esto? Crecía la palabra del Señor. Significa que la palabra de Dios era enseñada y era predicada permanentemente. Y se predicaba y se predicaba y se predicaba. Lo que Colombia necesita es escuchar la palabra de Dios. ¿Y a quién usa? A usted y a mí. Todos tenemos que ser predicadores de la palabra de Dios. Mire ahí un poquito más atrás, Hechos 5:42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. ¿Dónde lo hacían? En el templo y por las casas, ¿cierto? Pero el templo no era un templo propio, era el templo de los judíos. Y ese templo de los judíos les prestaban una parte externa. No era el templo cristiano. Déjeme decirle que los cristianos conquistaron el imperio romano sin un templo. Porque hoy se hace mucho énfasis: ay, que si no hay templo, ay, que si no hay templo. ¿Quién dijo eso? Los cristianos por 300 años no tuvieron templo. No hubo un templo. No hubo una propiedad como esta, no la hubo. Porque no se lo permitían, porque los templos los tenían, eran los paganos. Los templos los tenían los brujos, los idólatras. Los templos gigantescos eran de ellos. Los cristianos solo tenían a Cristo, al Espíritu Santo. Ni tenían Biblia tampoco. ¿Usted sabía que no tenían Biblia? Porque ellos no tenían el libro así como lo tenemos nosotros, sino que habían escuchado de sus apóstoles, de sus predicadores. Pasó tiempo para que se compilaran los libros y tuvieran la Biblia. Aún en la época de Martín Lutero la gente no tenía Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Solo los eruditos leían la Biblia. Gloria a Dios que hoy tenemos Biblias en abundancia.
Tenemos hasta 5 o 10 Biblias en las casas, pero en esos tiempos no había Biblia. Pero la gente había creído en el Señor Jesucristo, lo había recibido y predicaban. No se limitaban por templos. Yo quiero animarle a volver a eso. La iglesia no depende de templos. La iglesia depende de quién es Jesucristo, de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Diga un amén bien fuerte. Eso no es así de que si no hay templo no predico. No, señor. Resulta que en la China, cuando los ateos entraron, lo primero que hicieron fue apresar a los pastores y los mandaron a la cárcel, y a otros los mataron. Y entonces los chinos ateos, los de ese gobierno ateo, dijeron: acabamos con los pobres cristianos, les cerramos los templos, les encarcelamos a los pastores, les cerramos las emisoras de radio, les clausuramos las imprentas, acabamos con los cristianos. Pero estaban muy equivocados, porque al cristianismo no hay quien lo sepulte, porque el cristianismo sigue a uno que está vivo y que no muere. Se llama el Señor Jesucristo. Es decir, el evangelio es indestructible. Diga, es indestructible. ¿Cuántos creen que el evangelio es indestructible? Y resulta que aquellos personajes ateos dijeron, después de que pasaron unos años: démosle chance, pobrecitos, sin templos, sin pastores. Las iglesias no dependen tampoco de pastores. Mire, yo soy supervisor de pastores y he visto muchos casos que tiene que irse el pastor y la iglesia se triplica. Y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? Y ha pasado muchas veces. Y dice, ¿pero qué pasó? Esta iglesia ahora no tiene el pastor y tiene mucho menos problemas, y la iglesia crece mucho más. Y yo llego a la conclusión: el pastor era el problema. Porque las iglesias no dependen de los pastores. Las iglesias dependen del Espíritu Santo. Si aquí no estuviéramos nosotros, la iglesia seguiría y crecería mucho más. Eso es duro para mi ego, pero así es. Bueno, pero entre tanto Dios me tenga aquí me tendrán. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? La iglesia no depende de personajes carismáticos, hábiles y expertos. La iglesia depende del Espíritu Santo y del evangelismo, del evangelio en sí, del evangelio, no el evangelismo sino el evangelio. Los comunistas, ya dije quiénes eran, dijeron: démosles el chancecito. Pero cuando abrieron otra vez los templos, al principio, cuando habían templos, eran solo 1 millón de cristianos en la China. Cuando volvieron a abrir los templos, eran 50 millones de cristianos. Alábele quien está vivo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Hermano, por eso el apóstol dijo: el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces no hay nada que nos limite. Lo que tenemos que hacer es llevar la palabra. Llevar la palabra. Dice Hechos 6:7: crecía la palabra del Señor. En Colombia tiene que crecer la palabra de Dios, pero tiene que crecer a través de usted y de mí, de todos nosotros. Pero también dice algo, mire, esto es lo que queremos. Dice el versículo: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que queremos es que la palabra de Dios crezca y que los discípulos se multipliquen grandemente. Pero vengo a darle ese reto a usted. Que usted diga: yo soy esa persona que Dios va a usar. Yo soy esa persona que voy a evangelizar. Yo soy esa persona que va a discipular. Yo soy esa persona que Dios va a usar. ¿Cuántos reciben eso en su corazón? Y que dice: me dispongo y le digo sí a Dios, como dijo Isaías cuando el Señor le preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que hayan muchas mujeres, jóvenes, niños, ancianos que digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que respondamos a ese llamado, porque Dios quiere glorificarse grandemente en nuestras vidas. Entonces, esta es la esencia de este ciclo. Volvamos a leer el versículo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que hoy nos dispongamos para este fin de año. Este fin de año no lo vamos a terminar como algunos lo terminan llorando, ¿cierto? Algunos ya están preparando los pañuelos para llorar al fin del año, ¿cierto? Están preparando todo para terminar llorando. Pero nos faltan unos 2 mesecitos. ¿Cómo va a terminar usted este año? A ver, yo le quiero preguntar: ¿cómo lo va a terminar?
Bueno, él se va a casar, va a terminar muy feliz, ¿cierto? Pero no solo él. Vamos a terminar con las botas puestas este año. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar batallando. Vamos a terminar duplicados este fin de año. Vamos a terminar con mucho ánimo en Dios, con mucha unción de multiplicación. Pero no solo este año, seguiremos el año 2008 en la bendición de Dios. Porque algunos dirán, no, yo estoy que me muero. No se muera todavía, porque el Señor tiene para usted grandes cosas. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para usted. Bendito el nombre de Dios. Póngase en pie. Póngase en pie en este momento y dígale: Señor, gracias. Yo entro en esa unción de la multiplicación en el nombre de Jesús, de la multiplicación sobrenatural. Ahí donde usted está, empiece a orar y dígale a Dios: yo soy esa persona que tú usas. Yo soy esa persona que tú usas. Yo soy esa persona que tú usas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias te damos. Dígale: Padre, gracias. Yo soy esa persona que tú usas, Señor. Gracias. Empiece a orar, empiece a orar. Yo quiero preguntar: ¿cuántos de los que están aquí creen que Dios los va a usar para hacer muchos discípulos, para llenar ese barrio, para llenar esta ciudad, para llenar este país, para llenar este continente y para llenar toda la tierra con discípulos de Cristo? ¿Cuántos son esas personas? Empiece entonces a orar allí donde está, en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Padre, te damos las gracias. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Révélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Gracias a Dios. Estamos en tu presencia. Gracias a Dios. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Bueno, aquí están los supervisores de grupos celulares, representando a todo el sistema de casas de paz. Vamos a pedirles que pasen. En el nombre de Jesús, hagan una fila acá. Gracias a Dios. Vamos a orar por estas personas en el nombre de Jesús. Amén. Tómense de la mano, gloria a Dios. Estén pendientes ahí los hermanos, las hermanas, sobre todo del servicio. Estén pendientes acá. Gracias a Dios. Vamos a orar para que el Señor les unja. Amén, gloria a Dios. Padre, extiendan sus manos hacia estas vidas. Extiendan sus manos. Las hermanas dirigen, bueno, faltan varios, pero dirigen el sistema celular de la iglesia. Amén. Vamos a rogar que el Señor les unja. Vamos a pedir que el Señor les llene de su gracia. Amén. Y usted está siendo representado por estas personas. Orando todos, extiendan sus manos hacia estas vidas. Dígale: Señor, unge tus siervas, unge tus siervos. Úngele, Señor, úngeles, úngeles. Padre, estamos rogando, Señor, que venga sobre estos ministerios la unción de la multiplicación. Padre, estamos orando, Padre, que se vaya la esterilidad, Señor, que se vaya la escasez, Señor, que se vaya la limitación, Señor, y venga esa unción. Venga esa unción, Padre, que tu gloria venga sobre estas hermanas, que tu gloria venga sobre sus vidas, que tu gloria venga sobre ellas, Padre. En el nombre de Jesús, clame, extienda sus manos. Señor, bendice estas supervisoras, Padre. Como dice tu palabra, proclamamos, Señor, la palabra que dice que el Señor les haga 1000 veces más
Que el Señor les haga 1000 veces más. Extienda sus manos hacia estas vidas. Que el Señor les haga 1000 veces más. Padre, oramos por la unción de multiplicación. La unción de la multiplicación. La unción de la multiplicación. Padre, unge esta pareja. Unge esta pareja, Señor. Ahora que esos niños se multipliquen por 1000. Oh, Sarabakaya, oh, Ribicanda, Kaya, Sama. Padre, que estos sectores se multipliquen grandemente. Ahora, Santa la Bakaya. Ahora, Santa Salabasaya. Ahora, Santa la Bakaya, Santa. Ora Bakaya, Padre, unge a mi hermano. Unge, extienda sus manos hacia ellos. Padre, unge estas vidas. Señor, que tu unción fluya. Que tu unción fluya, que tu unción fluya. Unge a mi hermano, mi hermana, para que venga. La unción de la multiplicación. Fuerte. Te adoramos, Alabia a Dios. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. En tu presencia, ven, revélanos tu gloria.